Ahí estuvo jugando. Sí, sí, sí. Búhos que pertenece a medicina. Sí, sí, eso sí. Está bien. Se retiró a tiempo. Entonces hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas porque eso sí. Sí, no, de antes sí. Tenía yo varios compañeros que jugaron buen tiempo. Sí, llegaron a tener buenos cargos ahí en el poli. Algunos de ellos. Y otros, no sé si todavía viven, ya eran grandes. Es que sí, lo que pasa es que es diferente. O sea, yo por lo que vi, lo que sentí con ellos cuando jugaban, y aún después de jugar, de que sí les da son los que más, los de fútbol americano tienen la mayor identidad con el Politécnico. Sí, se unen más. Inclusive una de las asociaciones de egresados del Politécnico, digo una porque hay varias, sí tienen una identidad muy, muy fuerte, es una unión muy fuerte. Y de las asociaciones que yo conozco de egresados de las diferentes escuelas, eh, la de CIME es una de las más fuertes. Ahí sí, mis respetos. Sí, los conozco, inclusive porque hasta iba yo con ellos. Por mi hermano mayor, que es egresado del ESI. Entonces, los conozco a muchos de ellos. Mucho antes. Todavía era poli blanco y poli guinda. Y eso de poli blanco y poli guinda te estoy hablando de. Así es. Cuando los cóndores. Eso, pues ellos los conocí. Ahí, no, por ejemplo, de mis hermanos, yo ya no, porque ya no o sea, bueno, por circunstancias no entré, pero yo iba a entrar a prevocacional. Eran prevos todavía. Entonces, pues, ya te estoy hablando ya de la época de las cavernas. Era, era, era otra cosa. Sí, porque en 68, cuando el movimiento de 68 fue cuando Díaz Ordaz toma la actitud pues, de separar algunas cuestiones. Entonces, al Politécnico, dentro de lo que le tocó en ese momento que le quitaran, porque pues era del. Es la primera vez que yo sé que el Politécnico rechazó la autonomía, porque Díaz Ordaz, lo que estaba dando el Politécnico en ese momento, quería ya separarlo por la cuestión de lo que se quería seguir con lo que tenían desde antes, que ya venía, de que ya querían darle la autonomía al Politécnico para que se equiparara en nivel a la UNAM. Y y Díaz Ordaz, viendo lo del movimiento de 68, creyó que estaba maduro, presente el pastel para que eso sucediera, entonces le trató de dar la autonomía al Politécnico y el Politécnico fue que la rechazó, no quiso. Y entonces, pues lo que se vino después fue de que le quitaron al Politécnico lo que fueron las prevocacionales, que fue con lo que se crearon las secundarias técnicas. Esa es la base de las secundarias técnicas, todo lo que eran las prevocacionales.
y le quitaron se llamaban, no, pues les dejaron el mismo nombre, los tecnológicos regionales. Los tecnológicos regionales eran del Politécnico. Sí. ¿Qué cosas, no? Pero sí. No, no, no. Había dormitorios, ¿no? No, estaban los dormitorios, que eso desde que se crea el Politécnico, sí, es una de las situaciones que se ve. ¿Por qué? Pues porque estaba, inclusive por ahí de repente sacan algunas cuestiones de la historia del Politécnico, de los carteles cuando se crea el Politécnico, ¿sí? Y entonces pues venía mucha gente, y ahí sí, venía muchísima gente del interior de la República. Yo me acuerdo todavía cuando yo estudié, hicimos una encuesta en la vocacional, de cuántos éramos de aquí del Distrito Federal y cuántos eran del interior de la República. Y la cuestión era que de cada 10, a lo sumo dos eran de aquí del Distrito Federal. Todas las demás personas venían del interior de la República. Era muy fuerte, o sea, del interior. Esto te lo digo porque antes pues era más o menos todavía era un poco más, o sea, no creo que era la misma proporción todavía cuando se hizo, y entonces lo que hicieron fue ver la manera, estamos hablando de otra manera de ser y de pensar, no de la actual o de la que se tiene en algún tiempo, era otra manera de ser y de pensar. Entonces lo que se hicieron los mismos estudiantes, como venían del interior de la República, pues lo que querían era pues, que les saliera más económico pues, donde se hospedaran, ¿sí? Porque pues venían con recursos pues, recortados. Y lo que hicieron, se fueron agrupando, entonces fueron creando lo que se conocieron como las casas del estudiante, ¿sí? Y cuando se crean las primeras asociaciones de estudiantes, ven la manera y entonces, no me acuerdo quién estaba como director general, creo que fue el segundo director general que tuvimos, les permite, les da ahí en el casco de Santo Tomás, que era donde está la sede, en el casco de Santo Tomás, les da una parte para que ahí hagan dormitorios. Y es donde se hace el internado. Es lo que se le llamó el internado del Politécnico. ¿Sí? El cual, con presente con Ruiz Cortines, donde una visita que hizo Ruiz Cortines presente al casco de Santo Tomás, cuando que estaba viendo las obras de las edificaciones, no tiene nada que ver con las edificaciones que tenemos en el casco, es otra cosa. Le presenta el internado, que estaba ahí es la Boca 3, creo, la Wilfrido Massieu. Le mentaron la madre. ¿Y qué crees? Pues eso le costó al internado. Se ordenó que se sacara a la gente, que se cerrara el internet. Entonces fue ahora sí el recordatorio de 10 de mayo que les costó más caro. Pero se crearon las casas de estudiantes, había casas de estudiantes. La de Tamaulipas, la de Guerrero, la de Tabasco, de Oaxaca. Y luego no nada más había una, sino había una vez que había 2, 3 de esas casas. Esas casas, después del movimiento de 68, fue cuando desaparecieron. Algunas por ahí quedaron, pero ya no. Sí, además se detectaron de que muchas de esas pues estaban más que
realmente de estudiantes, pues ya parecía de delincuentes, como decíamos. Por eso les digo, es otra manera de pensar y otra manera de ser, o sea, no podemos juzgarlo con lo de ahorita, ¿sí? Si lo comparamos con lo de ahorita, pues no, hombre, no, los de ahorita están peor, ¿sí? Porque antes, bueno, pues lo que se estilaba, pues no era que anduvieran chemos, sino pues ahora sí que la tomadera era fuerte, ¿sí? Y era mucha de la gente que venía del interior de la República, sobre todo de las zonas donde de Hidalgo, por ejemplo, de Tlaxcala, pues lo que acostumbraba pues, era tomar mucho pulque. Y había muchas pulquerías aquí en la Ciudad de México. Ah, tremendo, sí, porque era lo que más. Y la gente lo que tomaba era vino, alcohol. La cerveza sí se tomaba, pero no así que brutos. ¿No? La cerveza más se tomaba en zonas cálidas que aquí. Entonces aquí los que tomaban cerveza pues eran que venían de zonas cálidas. Ustedes ahora, por eso una ocasión les decía yo, ya son corrientes, ¿no? Bueno, más bien no corrientes, sino en comparación de lo que hacíamos antes, pues sí, pues, les sale barato. Que ahora ya no, porque está más cara la cerveza que el vino. O pues ahí se van. Entonces, pues, ustedes les da más por tomar cerveza que tomar vino. Nosotros lo que hacemos pues era tomar así que alcohol. Entonces era diferente. Pero sí eran otras cosas, pero sí la identidad sí que noto más fuerte es en los exjugadores precisamente del fútbol americano, casi de todos. Y sí, los más fuertes pues vienen siendo la asociación presente de Águilas Blancas, que es la que queda. Sí. Pero sí, no todavía, bueno, ya no porque ya serían chuchulucos de más de 100 años, pero sí, sí eran fuertes. Bueno, pues se ve, fíjense, como les dije que teníamos que ver ahora lo de sus trabajos de investigación, fíjense, nada más entraron ustedes 10. ¿Sí? ¿Qué les digo? ¿Cómo ayudarlos? No, no hay manera. La cuestión está que luego son los de las personas que luego se quejan, porque se escudan en eso. O sea, a muchos de ustedes pues no les fue muy bien. ¿O sí, Ofelia? ¿Con cuánto salió? 7, profe. Sí. Pero pues es parte de este show. Bueno, entonces voy a aprovechar, les voy a enseñar un documento. Un documento es una presentación. Está en base a la 7ª edición. ¿Sí? Sí, entonces hay algunas cosas que ahorita ustedes me van a decir qué es lo que ha cambiado. ¿Sí? Entonces es uno de los documentos. Sí, era sobre un curso que en algún momento estábamos viendo pues cuando éramos, como se los mencionaba yo la vez, la sesión anterior, pues cuando éramos pues, varios profesores.
y andábamos viendo todo lo relativo presente a la certificación de aeropuertos. Entonces, de ahí pues salió, entonces hicimos, estábamos viendo lo de, llamamos un curso de actualización presente sobre los requerimientos para el diseño proyecto de aeródromos, de acuerdo a lo que nos marcaban, precisamente, nos marca más bien lo que es el convenio sobre aviación civil internacional, ¿sí? Que realmente es como se llama el famoso convenio de Chicago. Entonces, teníamos esto. Entonces, pues esta actualización pues, precisamente se da en función precisamente de la séptima edición, en ese momento, que era la última, pensábamos que iba a tardar un poco más en modificarse la séptima edición, ¿sí? Para algunas de las cuestiones. La cuestión está que pues, hasta la fecha, ¿no? Que tiene. La séptima edición se publica, entonces ya se da bien a conocer en julio de 2016. Fíjense, o sea, si vemos la fecha de la octava edición, dicen, pues, fue muy rápido. Sí, fue demasiado rápido el cambio. Si pensábamos de que normalmente, pues, duran si vemos entre una edición y otra, pues pasan más de 10 años. ¿Sí? Pero aquí no, en este caso fue muy rápido, como que todo ya estaba muy, muy cocido, entonces pues se hizo el cambio muy rápido. Entonces, ¿qué es lo que se tenía? Y aquí en este contexto, una de las cuestiones que se tiene, pues era precisamente ir explicándolo en esto, que es parte de lo que yo les decía, o sea, qué carácter tiene, y es todos los documentos precisamente a nivel internacional, sobre todo los emitidos por la ONU, ¿qué constituye? Sí, bueno, pues constituyen dos cosas. Por un lado, lo que es un texto de anexos, que son las normas y métodos recomendados, apéndices, las definiciones de la terminología, tablas y figuras. Pero por otro lado tenemos lo que llamamos los textos aprobados por los consejos. A eso se les llama normalmente SARPs, ¿sí? Que son el preámbulo, la introducción, las notas y los adjuntos. ¿Sí? ¿Qué es la diferencia? Sí hay una diferencia que marcan, ¿sí? Porque unos son los métodos que se recomiendan y los otros son las sugerencias de métodos, ¿sí? Así es como se maneja, ¿sí? En este caso, bueno, dicen, bueno, pues, ¿a qué se refiere? ¿Cómo está estructurado entonces el anexo 14? ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se estructura este anexo? Entonces estamos viendo que el anexo 14 pues, se estructura, todavía hasta el momento, está estructurado. Aquí es donde ustedes me van a decir qué es lo que ha cambiado y van a ver que es poco. Se estructura en 10 capítulos, 6 apéndices y 2 adjuntos. ¿Sí? ¿A qué se refiere cada uno de estos capítulos, de estos apéndices y estos adjuntos? ¿Sí? Entonces, si lo vemos, por ejemplo, el capítulo 1, que son las generalidades, pues está conformado por lo que llamamos es que estoy dando las entradas, entonces me tardo, perdón. Está primero por las definiciones. Segundo, la aplicabilidad, entonces las aplicaciones, los sistemas de referencia común, ¿sí? Lo que es la certificación de aeródromos, aquí es donde ya empezamos a hablar de ya propiamente, no, desde la sexta edición estamos hablando precisamente de esta parte de certificación de aeropuertos, lo que es el diseño de aeropuertos, la clave de referencia y los procedimientos específicos para la operación de aeródromos. ¿Sí? Esto es lo que se tiene. El segundo capítulo, ¿sí? Que trae mucho más, dice un chorro de cosas. Nos dice que es
Lo primero que nos marca son los datos aeronáuticos, lo que llamamos el punto de referencia del aeródromo, la elevación del aeródromo y de la pista, la temperatura de referencia del aeródromo, las dimensiones del aeródromo e información relativa a las mismas, la resistencia de los pavimentos, ¿sí? El emplazamiento para la verificación del altímetro antes del vuelo, lo que llamamos las distancias declaradas, ¿sí? Las condiciones del área de movimientos y de las instalaciones relacionadas con la misma, el retiro de aeronaves inutilizadas, salvamento y extinción de incendios, que ahora se le llama servicio de salvamento y extinción de incendios. ¿Sí? Los sistemas visuales, indicadores dependientes de aproximación, la coordinación entre las autoridades de los servicios de información aeronáutica y las autoridades del aeródromo. ¿Sí? O sea, marca una serie de situaciones al respecto. El capítulo 3, que es las características físicas, ¿sí? nos trae precisamente lo relativo a la pista, a los márgenes de la pista, la plataforma de viraje en la pista, las franjas de pista, las áreas de seguridad de extremo de pista, la zona libre de obstáculos, la zona de parada, el área de funcionamiento del radioaltímetro, lo que son las calles de rodaje, los márgenes de las calles de rodaje, las franjas de las calles de rodaje, el apartadero de espera, puntos de espera de la pista, puntos de espera intermedios y puntos de espera de la vía de vehículos. O sea, aquí ya está, aquí en este punto, pues ya no está haciendo referencia precisamente a las calles de tránsito vehicular terrestre, no a las calles de rodaje de las aeronaves, ¿sí? Sino ya los otros vehículos, lo que son las plataformas, el puesto de estacionamiento aislado para aeronaves y las instalaciones que llamamos de deshielo antihielo. Estas instalaciones o este punto que muchos dicen es que aquí en México no lo necesitamos, o en muchos países, ¿no? Sobre todo que dan hacia la parte del Ecuador, ¿sí? O que quedan entre los trópicos, dicen es que aquí no se requiere porque aquí hace mucho calor. No, no es para eso, sino que se tiene que tener estas instalaciones porque, como hemos visto, entre más alto vayan las aeronaves, pues va disminuyendo la temperatura y llegan a temperaturas de congelamiento. Entonces a las aeronaves pues tienen que llevar precisamente un tratamiento que se les da para evitar esto, ¿sí? O sea, para prevenir y que no suceda, pues, que es parte de lo que se tiene. En el siguiente capítulo tenemos que es la restricción y eliminación de obstáculos, ¿sí? Los cuales comprenden lo que llamamos las superficies limitadoras de obstáculos, los requisitos de la limitación de obstáculos, los objetos situados fuera de las superficies limitadoras de obstáculos y otros objetos, ¿sí? Que es parte de lo que por ahí tenemos, o sea, una serie de situaciones. ¿Sí? El 5 son las ayudas visuales para la navegación. Donde tenemos lo que son los indicadores y de dispositivos de señalización, las señales, las luces, los letreros, las balizas. En el 6 son las ayudas visuales, indicadoras de obstáculos, ¿sí? Que son los objetos que hay que señalar o eliminar, la señalización y iluminación de objetos. O sea, todo estamos hablando precisamente en este capítulo, todo lo que estamos hablando son presentes de todo lo que son las construcciones que en un momento determinado se vuelven obstáculos o, ojo, que pueden ser un obstáculo. Otras pueden ser señalizadas como lo contemplaron, lo vieron a la hora que hicieron su análisis, su síntesis, perdón, si lo vieron bien, pues
no necesariamente que puedan ser un obstáculo, sino simple y sencillamente hay que señalizarlas. ¿Por qué? Por la importancia o la peligrosidad que en un momento determinado pueden representar. Entonces, hay que señalizarlas. Entonces, por eso es por lo que quisiera hablar de iluminación de objetos. Ahora, en 7, que son las ayudas visuales indicadoras de uso restringido, pues vemos precisamente toda la cuestión de restricciones, como son las pistas y calles de rodaje, cerradas en su totalidad o en parte. O sea, ¿cuándo? ¿Por qué? Cuando tenemos que señalizar, cuando tenemos superficies no resistentes al tránsito de las aeronaves. El área anterior del umbral, ¿sí?, que es la reza, y las áreas fuera de servicio, por alguna situación. ¿Sí? En el siguiente capítulo, ¿sí?, que es el 8, que son los sistemas eléctricos, pues aquí, como vieron ustedes, pues, una de las cuestiones que se nos están marcando son los sistemas de suministro de energía eléctrica para todo lo que son las instalaciones de navegación aérea, donde están dando las especificaciones de todo esto, las recomendaciones. Las recomendaciones para lo que es el diseño del sistema y los dispositivos de monitoreo. De 9, que son los servicios operacionales, equipo e instalaciones del aeródromo, pues tenemos desde lo que es la planificación para casos de emergencia en los aeródromos. O sea, que es, bueno, pues estamos hablando de que pues se hace una prevención precisamente de todo. ¿Sí? Lo que es precisamente el servicio de salvamento y extinción de incendios, el traslado de aeronaves inutilizadas, la reducción del peligro de choque con aves y otros animales, o sea, lo que viene siendo todo lo que es el peligro aviar. Se le conoce, porque ya se dieron cuenta que por ahí hay una serie de documentos presentes sobre esto. ¿Sí? Los servicios de dirección en la plataforma, aquí es donde empezamos en esta edición se empiezan a hablar presente de los servicios automatizados, los servicios de las aeronaves en tierra, la operación de los vehículos en aeródromos, son los vehículos terrestres, los sistemas de guía y control del movimiento en la superficie, que estos son los que ya ahorita en la 8ª edición están más indicados, más señalizados cuáles son. El emplazamiento de equipos e instalaciones en zonas de operación, lo que son las vallas, pues así se habla totalmente del resguardo que debe tener todo el recinto aeroportuario, lo que es la iluminación para fines de seguridad. O sea, esto no, cuando hablamos de no estamos hablando de la iluminación de las calles, de las pistas, de los sistemas de indicadores de pendiente o de acercamiento. ¿Sí? Estamos hablando de sistemas de iluminación para fines de seguridad, que es toda la periferia, todo lo que se requiere. Los sistemas autónomos de advertencia de incursión de pista, que aquí es donde se empieza a hablar en esta edición, es una de las modificaciones fuertes que tiene, que ya en la 8ª viene ya bien marcada, bien definida, pero aquí es donde se hace toda la introducción o el acercamiento precisamente a todo esto de la problemática que se tiene en cuanto a lo que es la incursión en las pistas, que es una de las situaciones de mayor cantidad de accidentes e incidentes en los aeropuertos. Estos directamente en los aeropuertos, o sea, dentro del recinto. ¿Sí? Que es de lo que les comentaba es, pues bueno, nosotros hasta dónde llegamos para poder prevenir una serie de situaciones. Y el personal, que ahí entramos también mucho la parte de ingeniería civil, el personal dedicado presente al mantenimiento de los aeródromos físicamente, la responsabilidad que tiene y hasta dónde debe de llegar. El 10, que es lo de mantenimiento de aeródromos, lo que son sus generalidades. Aquí nos habla del mantenimiento precisamente en cuanto a los pavimentos, ¿sí? La eliminación de contaminantes, o sea,
nos habla de toda la contaminación presente en las superficies, el recubrimiento del pavimento de las pistas, las ayudas visuales, ¿sí? Que prácticamente es en lo que se sitúa, o sea, no nos está hablando de realmente de todo el mantenimiento del lado aire, que sería el que nos interesaría más en este caso, que del lado tierra, o sea, todo su mantenimiento, o sea, porque todavía tenemos muchas más cosas de mantenimiento. De ahí, bueno, pues lo que son precisamente los apéndices. En el apéndice 1, como vemos, pues nos habla de los colores, de las luces aeronáuticas, de las superficies, de las señales, letreros y tableros. Si se dan cuenta aquí en las generalidades, ¿sí? nos está indicando de qué se trata, los colores de las luces aeronáuticas de superficie, los colores de las señales, letreros y tableros. En los colores de las luces, en generalidades, si se dan cuenta, pues nos está hablando de los lúmenes, de las candelas que deben de tener cada una de estos sistemas. O sea, cuáles las candelas que debe tener, inclusive de la colorimetría de las luces. Que cuando hablamos por ejemplo, de blanco, pues, ¿qué colorimetría le corresponde? Si es que es blanco, no. No hay blanco. Le llamamos colorimetría, que es parte de lo que nos da, y son precisamente las radiaciones que debe de tener, cuántos lumens debe de tener, de qué intensidades, ¿sí? Las combinaciones que tiene. ¿Sí? Por eso en el apéndice 2 nos dan las características de las luces aeronáuticas de la superficie. O sea, ¿cuáles son? ¿Sí? En el apéndice 3 nos indica lo que son las señales con instrucciones obligatorias, señales de información. ¿Sí? O sea, ya desde antes nos está hablando todo esto de lo que es la señalética. O sea, por ejemplo, en la cuestión de letras y números, qué características deben de tener estos, cuál es su dimensionamiento, qué forma es la que debe de tener. Entonces aquí ya nos está hablando presente cómo emplear todo eso, porque es una de las cuestiones que nos trae. Por eso nos dice en el apéndice 4 cuáles son los requisitos relativos al diseño de los letreros de guía para el rodaje. ¿Sí? Una de las cuestiones que se han encontrado en los incidentes y accidentes precisamente en aeropuertos, pues es que no están cumpliendo no cumplen con los requerimientos, y las señales muchas veces son confusas por no precisamente seguir lo que se pide, las características que estas deben de tener. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la cuestión? En el 5 nos habla de presente los requerimientos de la calidad de los datos aeronáuticos. ¿Qué calidad deben de tener? ¿Sí? Todo eso. Y en el 6 nos hablan del emplazamiento de los obstáculos. ¿Cuáles son? Aquí es donde nos encontramos y lo que vemos muchas veces, por ejemplo, en las torres de energía eléctrica, esas boyas intermedias que pueden tener las líneas, ¿de dónde vienen? Bueno, pues vienen de aquí. Aquí es donde se indican precisamente ese tipo de boyas, inclusive la intensidad de las luces que debe de tener. ¿Sí? En la octava edición, por ejemplo, a diferencia de estas, que es la séptima, una de las cuestiones que tenemos cuando hablamos de luces es de que nos están incrementando un tipo de luz. Totalmente. ¿Sí? Que es de las cuestiones que se requieren tener en cuenta. ¿Sí? En el adjunto A, que es uno de los que es muy largo, este adjunto A, ¿sí? Que por eso nos dice que este texto de orientación que suplementa las disposiciones del anexo 14, volumen 1. ¿Sí? Este tiene muchísimos, ahora sí que, vamos a decirlo, subcapítulos o subpartes. ¿Sí? Y lo vemos, ¿no? Porque empieza desde el primero, que nos dice que es el número de emplazamiento y orientación de las pistas.
¿sí? El 2, que son las zonas libres de obstáculos y zonas de parada. El cálculo desde las distancias declaradas. La pendiente de las pistas. ¿Sí? A pesar de que ya nos están dando en el texto una serie de cosas, bueno, pues aquí se aclara. Se dan mayores detalles. La lisura que debe tener las superficies de las pistas. Estamos hablando de los coeficientes de fricción. ¿Sí? La evaluación de las características de rozamiento de superficies pavimentadas, cubiertas de nieve, nieve fundente, hielo, escarcha. O sea, como ven, ya nos empiezan a hablar ya de una serie de cosas. La determinación de las características de rozamiento para superficies para fines de construcción y mantenimiento. Las características de drenaje del área de movimiento y las áreas adyacentes, lo que son las fajas, el área de seguridad de extremo de pista, el emplazamiento del umbral, ¿sí? Aquí continuamos con los sistemas de iluminación de aproximación, la prioridad de instalaciones de sistemas visuales indicadores dependientes de aproximación, iluminación de áreas de fuera de servicio y de vehículos, luces indicadoras de calles de rodaje de salida rápida, el control de intensidad de las luces que se aproximan de aproximación y de pista, el área de señales, los servicios de salvamento y extinción de incendios. Lo que es los conductores, aquí hace una cuestión muy importante en cuanto a los conductores de los vehículos. O sea, no cualquiera puede conducir algún tipo de vehículo dentro o para ingresar a un aeropuerto. Deben de tener, ahora sí que, una preparación muy en específica, una capacitación muy en específica y contar con, vamos a decirlo, con una licencia específica para poder ingresar. No es transferible. Entonces, que es una de las cuestiones que se tiene. Aquí nos habla del método ACN-PCN para la notificación de la resistencia de los pavimentos. Ahorita este método ACN-PCN que se tiene, que es el número que requiere de resistencia la aeronave y el número de resistencia del pavimento, se está modificando, ¿sí? Se espera que para dentro de acuerdo a lo expuesto, se espera que para dentro de 2 años, ¿sí? De acuerdo a los datos proporcionados por OASI a través del grupo presente que se dedica a esto, se cambia y se va a llamar método ACP-PCP. O sea, se cambia el método presente de evaluación de pavimentos. ¿Sí? Los sistemas autónomos de advertencia de incursión en las pistas. ¿Sí? Aquí ya empezamos a hablar en la sexta edición de algunas de las claves que se emplean. Sí, por eso aquí nos pone que la clave presente de estos sistemas autónomos es los ARIWS, los AirWare, los que van cambiando. La orientación de diseño de calles de rodaje para minimizar el potencial de incursiones en pistas. Las características de los datos cartográficos del aeropuerto. Como ves, son muchas partes que tiene ese. Y el adjunto B, pues prácticamente es todo lo que son las superficies limitadoras de obstáculos. Esa es la famosa último esquema que les mostré. Entonces, como ven, pues esto es parte de lo que es. Por eso cuando en su síntesis, cuando le entregaron su síntesis, digo, pues una síntesis de una hoja o de 5 hojas. Pues no sé qué hicieron, cómo lo hicieron. ¿Sí? Porque como vemos en el anexo 14, por eso son tantas hojas que tiene, 300 y pico.
nos abarca muchos temas, ¿sí? Y si lo ven, si lo analizan, pues prácticamente nuestro curso, el curso que estamos viendo, pues tiene que ver mucho con todos estos temas. Entonces, prácticamente todos estos temas. Y esta edición, que es la séptima en la que estaba yo, de donde se extrajo esto, todavía le faltan muchas cosas que ahorita en la octava, que ustedes, la con la que estuvieron, por eso les dije que me dijeron dónde estaban pudieran decir dónde están las diferencias, aquí en el capitulado, viene muy diferente. ¿Sí? Por ejemplo, el número de definiciones, de términos a definir, aquí ya en la séptima edición son 104. En la octava edición, si no me equivoco, estamos hablando de alrededor de 120 términos. Más o menos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que, pues bueno, pues que como va esto evolucionando, como va la cuestión aeronáutica, la cuestión de aeropuertos va evolucionando, ¿sí? Conjuntamente con las nuevas tecnologías, con tecnologías de punta que se van teniendo, pues esto va siendo también un poco más complejo. ¿Sí? ¿Por qué? Esto es en función de lo que les dije desde un principio. Aquí la aviación vamos a decirlo, desde que se empezó a organizar ya para la cuestión comercial, pues la filosofía que adoptaron, o que adoptó todo esto, es de que fuera el medio más seguro, tanto para la transportación de pasajeros como para la transportación de carga, para la comunicación. Entonces le decían para la comunicación de la gente, para llevarlo, traerlo, ¿sí? Esto, pues esto ha implicado, bueno, pues que fueran muy exigentes, o se empezaron a ser exigentes en cuanto a todo lo que tienen, ¿sí? Ustedes, no sé qué es lo que encontraron, bueno, sí sé, pero ustedes son los que me tendrían que decir qué es lo que encontraron en su trabajo de investigación sobre la evolución de la aviación a nivel internacional. ¿Qué encontraron? ¿Cómo encontraron que esto se fue desarrollando? ¿Qué es el contraste? O sea, dicen, ¿por qué? Porque esto nos va a llevar a los aeropuertos. Por eso era la aviación y aeropuertos. Entonces, si no me dan cuenta, cuando surgen las primeras aeronaves, vamos a decir, motorizadas, pues nos damos cuenta que la primera aeronave, inclusive que está por ahí indicada, pues no es una aeronave con un motor de combustión interna. Es una aeronave con un motor a vapor, ¿sí? Que, de acuerdo a lo que se dice, ahí con los antecedentes que tiene, pues el primero que lo logró no era lo que perseguía. Y logró que su aeronave, con ahora sí, con un motor a vapor, pues se elevara. Pero él pues no lo reseñó, o sea, sí está reseñado, sí está dado, pero no era su propósito, él estaba viendo otras cosas. Entonces, sí lo dio a conocer, pero como una consecuencia de lo que estaba él haciendo. Sin embargo, hay posteriores a él, o sea, un año posterior a que esto se hiciera, donde sí hubo gente dedicada que le interesó, ¿no?, que se elevara el avión. Y que son realmente las primeras aeronaves que sí despegan y que logran vuelos de 100, 200 metros. Pues si no es mucho. Para el peso y lo que tenían las calderas, sí, era bastante. ¿Sí? Y ya después, pues, donde viene precisamente el desarrollo de los motores que en ese momento estaban, la cuestión del desarrollo, que parece mentira, pero se da muy rápido. O sea, se dan el desarrollo de los motores a vapor,
y enseguida se está viendo el desarrollo de lo que son motores de energía eléctrica y motores de combustión interna. Si lo ven históricamente es muy pegado. Entonces, tenemos de que lo que estaba viendo, o sea, mientras que por acá en tierra estaban peleándose qué motor era el que prevalecía, si el eléctrico o el de combustión interna, pues los de combustión interna ya estaban funcionando precisamente por la cuestión de los aviones. Hasta que se logra esto, que no sabemos si realmente si Alejandro Dumont o los hermanos Wright fueron los primeros. Alejandro Dumont demostró que había logrado despegar mucho antes que los hermanos Wright, nada más que no se dio a conocer mucho. Y a los hermanos Wright pues, sí, pues, lo dieron a conocer. Sí, se le hizo mucha algaraca, mucho todo para ver. Entonces, que es parte de toda esta controversia que todavía hasta la fecha sigue. Ya después de más de un siglo, sí, todavía sigue la controversia de quién sí y quién no. ¿Sí? Y por ahí en algunos países, como en México, pues se tienen antecedentes de que antes de ellos pues, ya se había hecho algo, pero también que no se había dado mucho a conocer. Entonces, por ahí hay una serie de situaciones. Entonces, aquí es lo que está. Entonces, les decía yo, todo esto viene presente por el desarrollo de la aviación, hasta donde. Entonces, cuando se viene y les hablé de los motores, porque cuando ya se empieza a hacer la parte comercial, una de las cuestiones que se tienen a lo largo del tiempo, y estoy hablándoles hasta la década de los 30, se tiene que todos los motores que están empleando pues son muy ruidosos. Una de las cuestiones que la población civil en todo el mundo se queja es el ruido que hacen. ¿Sí? No de la contaminación que tienen, no, del ruido que hacen. Entonces no se hablaba de contaminación, se hablaba de ruido. Hace mucho ruido. Entonces tenemos presente que las principales fabricantes en ese momento, ya descartamos a México en ese momento. ¿Por qué lo descartamos? Porque la fábrica de motores que tenía México, que fue un modelo a nivel internacional, ¿sí? Y un modelo de fabricación de aviones en serie, ¿sí? Siguiendo lo que ahora llamamos un tren de fabricación, ¿sí? Pues por cuestiones políticas, por cuestiones de las guerras civiles que estábamos viendo, lo que llamamos las revoluciones, por una serie de situaciones, se para. Se para. ¿En cuánto? Pues entrando a la década de los 40, se para. Que muchos lo quieren reflejar con relación a al tratado, los tratados de Garibay, que realmente, pues, de tratado, pues nada más el nombre, porque realmente no fueron aprobados ni por el Congreso de Estados Unidos ni por el Congreso mexicano. ¿Sí? Entonces, pues nada más de nombre. Pero bueno, tuvo su efecto. Entonces, todos dicen que por eso no se desarrollaron la aviación en México, se detuvo. Y la verdad, pues que no, o sea, se detuvo por otras situaciones. ¿Sí? Que esa es la cuestión, por eso les digo que no hay que creerse, sino hay que analizar las cuestiones, hay que buscar las situaciones que rodean todas las situaciones para encontrar qué es realmente cuál es la causa. Entonces aquí pues vemos que tenemos alguna serie de cosas. Pero esto iba a que se empieza a desarrollar esto y se empiezan a hacer las investigaciones precisamente con los grandes fabricantes, bueno, no los grandes fabricantes, con los fabricantes de motores de combustión interna, que todavía eran de pistones, ¿sí? De lograr motores de mayor eficiencia que hicieran menos ruido. ¿Sí? Entonces empezaron a aprovecharse de una serie de situaciones que en hidráulica se tienen, se desarrollan en la parte de hidráulica, que es precisamente el cómo incrementar la presión en una tubería, sin que esta tubería truene. ¿Sí saben cómo se logra?
ver, Eli, es su área que le gusta. Le fascina la hidráulica. A ver, ¿cómo lo lograría? ¿Cómo lo logra? Pues no sé. Es que se supone que igual se podría como que reducir la tubería para que tuviera menor área y más velocidad, lo que fluya por la tubería. Sí, pero ¿cómo se logra? Con una motobomba. No, no, Entonces no sé. ¿no sabe? Bueno, en hidráulica se le conoce como un reductor, ¿sí? Y podemos emplear en hidráulica lo que es un reductor en campana. Si no metemos un reductor en campana y metemos un cambio nada más de una tubería de diámetro menor a una de menor, lo que estamos ocasionando son golpes de ariete. El golpe de ariete pues puede llegar a truena la tubería, sobre todo la conexión. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, metemos una reducción, ¿sí? La más común que empleamos en hidráulica es la de campana. ¿La que más? Bueno, aquí para la cuestión de gases, esta reducción que empleamos, que vendría siendo esta reducción que tenemos, es precisamente lo que llamamos una tobera, que es pues una reducción en campana. ¿Sí? Nada más que aquí, en estas toberas, viene la reducción y amplía. Es la única diferencia. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? Pues hace, precisamente por eso hablé del golpe de ariete. ¿Qué hace? Bueno, que antes hay una sobrepresión, una sobrevelocidad, un ensanchamiento no tan ancho como al principio la tobera, sino un ensanchamiento menor. Y eso hace que los gases, ¿sí? Pues salgan a mayor velocidad. Por lo tanto, da mayor impulso. ¿Sí? Entonces, por eso les dije, está basado en eso. ¿Sí? Eso es lo que da origen a todo esto, inclusive en los motores que emplean para las primeras naves que lanzan al espacio, tanto en Rusia como en Estados Unidos, que son parte de los estudios de cohetería que se hacen a nivel internacional, donde México tiene una participación fuerte en la década de los 40 y de los 50, ¿sí? Entonces, se desarrolla todo esto y finalmente se encuentra presente la cuestión de la tobera, una tobera que ya para los aviones ya estaba desarrollándose. ¿Qué trae en consecuencia esta tobera? Dos cosas. Uno, que los motores ya no fueran de pistón. ¿Por qué? Porque entonces se desarrolló de que lo que se necesitaba era presente analizando qué es lo que se necesita. ¿Qué es lo que hacen los pistones? Bueno, ¿lo podemos lograr de otra manera? Sí, ¿cómo? Pues, con un compresor. Comprimo el aire, jalo y comprimo aire. Entonces tengo una cámara de compresión donde le voy a dar voy a tenerla dividida, porque no son unas, se le damos una cámara, pero realmente son varias. Está dividida. Y en la última le damos una sobrecompresión fuerte, antes de que pasarlo a una cámara, que es precisamente la de ignición. ¿Para qué? Pues para que pase a esta parte de la tobera, los gases se desalojen, entren con una sobrepresión y nos den mayor impulso. Entonces, ¿qué es? Pues que tenemos presente el desarrollo de los primeros motores, ¿sí? Que ya vienen siendo como impulsores, que es lo que le llamamos un motor Y. Esto nos reduce el ruido, nos eficientiza a un 80% el consumo de combustibles, ¿sí? Y nos permite mayores velocidades.
Si el 80% apenas de eficiencia, sí. Cuando los motores de combustión interna tienen una eficiencia máxima, un motor nuevo, del 70%. Dicen, ¿en qué se refleja esto? Pues en el número de gases contaminantes, de gases contaminantes crudos. ¿Sí? Entonces, es donde se refleja esto. ¿Sí? Entonces, aquí es donde se tiene. ¿Qué eficiencia tenemos en los impulsores actuales? Pues tenemos una eficiencia de cerca del 93%. Nuestros motores de combustión interna tienen una eficiencia del 85%. Nuevos. Sí, nuevos. Entonces, la diferencia sí hay mucho. ¿Sí? Entonces, ahí es donde entra todo esto que les dije de qué es lo que se tenía. Pero, bueno, ¿qué es lo que tenemos? Entonces, esta sesión ya se va casi a concluir. Esto era de parte de lo que es. O sea, les dije, vamos a hablar de sus trabajos de investigación, hasta dónde llegaron. Y estamos hablando de lo que es de nosotros mismos, que hicimos. En estas décadas, las que estaba yo mencionando del motor, ¿qué es lo que sucedió en México? ¿Qué se tenía en México? A ver, joven Roberto Baltasar, ¿qué es lo que nos puede decir? Acerca de la evolución trabajos, de la aeronáutica, de la aviación, de los aeropuertos en México. bueno, yo lo que puedo decir es de que la aviación, o al menos en México, fue evolucionando a partir de el sueño de surcar los cielos. Que, bueno, al principio era el sueño de surcar los cielos, como que una... Ajá, de surcar los cielos. Entonces, la primera aeronave fue a base de, pues, ¿cómo se puede decir? Pues sí, un prototipo muy arcaico, que era más de planear que en sí de volar. Después se dieron cuenta de que la estructura pues de las aves era muy eficiente, muy aerodinámica. Y se empezaron a basar más en eso. Pero En me ese está tipo de hablando estructura. de lo que es en México, me está hablando a nivel mundial. Bueno, sí, a nivel mundial. Y yo pregunté acerca de México. Mm. A ver, Antonio Altucín, ¿qué nos puede comentar? ¿Qué pasa, profe? Pues de lo que yo me acuerdo que en México se empezó a tener primero como más auge en los aviones, fue por las guerras, bueno, por las revoluciones que estaban presentes en ese tiempo, porque al principio me acuerdo que decía como que todo fue en aspectos como militares y ya después de ahí se empezó a tener como evolución y empezaron a relacionar como las escuelas de aviación de militar, ya como que las empezaron a meter como a sentidos comerciales para que ya después de ahí las llevaran a... Me acuerdo que hubo un primer vuelo de una persona que pagó para que lo llevaran, pero
no me acuerdo de su nombre, que pagó para que lo llevaran con cargamento o algo así, me acuerdo yo de lo que yo leí. A ver, Ofelia, ¿qué quiere comentarnos? Tiene apagado su micrófono, Ofelia. Había comentado que era a nivel nacional, ¿verdad? Sí, nacional. Creo que primeramente lo vimos, bueno, más bien todo el mundo tenía ese pensamiento de volar, y finalmente nuestros antepasados primeramente lo vieron con el dios Quetzalcóatl, y empezaron a diseñar prototipos de cómo empezar a volar, ya sea con ¿cómo se llama esas hojas? Unas hojas largas, y y posteriormente fuimos como influenciados por los demás países, y finalmente bueno, pues empezamos a mandar. Me acuerdo de una parte del presidente Francisco I. Madero, que fue el primer presidente en volar también, y como él tenía la afición al respecto, entonces mandó una serie de alumnos alumnos al extranjero para estudiar sobre aviación, y empezar a invertir sobre el tema. ¿Qué otra cosa me acuerdo? Y creo que ya es todo. Sí, nada más que hay varios errores. Ok. No tenía, o sea, Francisco I. Madero no tenía la afición. Más bien, hay una cuestión que, como todo lo vemos. ¿Qué pasa? Hasta la fecha, lo podemos ver. Los que ostentan, a los que les damos nuestra representación para la toma de decisiones para el desarrollo del país, sí, es lo que le llamamos el poder. Le llaman el poder. En lugar de impulsar ahora sí que a las propias instituciones, o crear, impulsar instituciones que se dediquen a el desarrollo, en este caso, de conocimiento científico, de conocimiento técnico y científico, para llevarlo a cabo, pues ahora sí que le creen más a los extranjeros que a los mexicanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque realmente, mucho antes de lo que estaba comentando Ofelia, que fue durante una demostración precisamente de unas aeronaves que estaban fabricando en Detroit. ¿Sí? En México tenemos ya constantes, desde mediados del siglo XIX, tenemos constantes cuestiones donde los mexicanos de diferentes partes de Veracruz, ¿sí? O sea, me refiero que en Veracruz, pues ahí en Orizaba, en Puebla, ¿sí? Inclusive en Mérida, en Yucatán, ¿sí? En varias partes en Guadalajara, pues encontramos a varias personas, a varios mexicanos, que están haciendo precisamente cuestiones aéreas, ¿sí? Que inclusive tenemos el relato de algunos, ¿no? De que inclusive no se conocen sus nombres porque quedaron en el anonimato. O, ojo, cuando menos así los queremos pasar, como anónimos, donde hacen una serie de vuelos y logran una serie de situaciones y todo, ¿sí?
Y aquí pues resulta que no, hasta, por ejemplo, las primeras aeronaves que vuelan en el Valle de México, que todavía tiene lagos, ¿sí? Todo, la cuestión está que tenemos una calle que todavía hasta la fecha se llama la calle de la Sequía. Sí, es la que está a un lado del Palacio Nacional. Del lado, viéndolo de frente Palacio Nacional, la calle que está al lado derecho se llama calle de la Sequía. ¿Sí? Tenemos eso, y tenemos que mucha gente aquí en el sitio ya hacía muchas cuestiones. Inclusive, es el primer país, por eso les dije qué es lo que se hizo aquí, qué es lo que no se le reconoce. Es el primer país donde los globos aerostáticos se toman para hacer propaganda. O se emplean para sacar fotografías aéreas. Entonces, aquí es de la afición de los hermanos Madero. No es Francisco. Es Gustavo. Precisamente por eso se llama, actualmente alcaldía se llama Gustavo Amadero. Bien, ¿por qué? Porque lo pusieron en honor de él, porque además es de los pioneros en realizar vuelos a larga distancia. Tiene su vuelo México-Nueva York, al regreso es donde se pierde. Entonces, en honor de él, presente, se le pone a este municipio. Entonces, al municipio se le pone precisamente en honor a él, se le pone Gustavo Amadero. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de una serie de situaciones. O sea, ¿qué es lo que sucede? Entonces, se tiene. Y sí, después de ser el primer presidente en volar, primer presidente en funciones a nivel mundial que realiza un vuelo aéreo. Un vuelo aéreo que no dura más de 15 minutos. ¿Sí? Porque realmente pues, es lo que dura. Pero es el primero en funciones. Ningún país, o sea, en Estados Unidos que tenían tanto y que tanto presumían, no lo hacían. En Inglaterra tampoco, ninguno de los reyes que tenía en ese momento lo efectuaban. Francia tampoco. ¿Sí? Entonces aquí es donde se amplía. Eso pues implica, dicen, bueno, que fue donde dicen, bueno, se les mandó a Detroit, o sea, son 5 personas, ¿sí? Entre los cuales está la familia Salinas, que son 2 de la familia de Salinas, que manda, que son militares en ese momento, se les manda, pero realmente la cuestión aérea ya estaba desarrollándose aquí en México. Ya se tenía una escuela. La cuestión está que durante todo esto ya no se logra concretar porque pues, bueno, fue cuando viene el asesinato precisamente de Madero, de Pino Suárez. Sí, y se suspende. O sea, ya no se pudo concretar la compra, y qué bueno, la compra de aviones, ¿no?, que venían de Detroit. Sí, dije qué bueno. Sí, porque cuando regresan estas personas precisamente de su entrenamiento en Detroit, pues se unen. ¿A dónde se unen? Y fíjense lo que son las cuestiones. Se unen a dos lados. Y los dos son la parte vamos a decir, de los contrarios al gobierno establecido. Unos se unen precisamente a Villa, Tauro del Norte, y los otros se unen precisamente a Carranza. Hechos aquí en México, que bueno, que no son reconocidos a nivel mundial, porque pues es de vergüenza. Sí. Unos
efectúan el primer bombardeo. En primer lugar, es la primera vez que a nivel mundial, donde una aeronave se emplea para transportar bombas y para emplearlas. Sí, la primera vez. Es que ya está viniéndose la Primera Guerra Mundial, cuestión, vamos a decirle, una idiota que sale de México y lo adopta, de que las aeronaves pueden llevar armas, se pueden utilizar, entre ellas bombas. ¿Por qué? Ah, bueno, porque precisamente los que están con Carranza efectúan el primer bombardeo, ¿sí? La primera vez que emplean una aeronave para bombardear un buque. ¿Sí? Y la primera vez que se emplean una aeronave para bombardear vías férreas. O sea, vamos a decirlo, desde el punto de vista estratégico, militar, una de las cuestiones que se pueden hacer y es viejo, este truco, una de las cuestiones que se necesitan para poder hacer que un ejército retroceda o se quede detenido o pierda, es cortarle los suministros. Los suministros en ese momento histórico que estamos hablando, pues se movían a través del ferrocarril, de las vías férreas. Entonces, ¿qué hicieron? Pues el que empezó fue Villa. Vamos a quitar vías y después pues vamos a bombardear las vías más rápido. ¿Sí? Y en esa época se logra algo que a nivel mundial no se había hecho. Los primeros vuelos nocturnos. Y algo que tampoco se había hecho. El primer contrabando de armas vía aérea. Y algo que tampoco se había hecho. ¿Okay? Adaptar una cámara para que tomara fotos horizontales desde una aeronave. Con lo cual se desarrollaron lo que se llama un disparador de tomas, pero viendo para saber exactamente dónde. Yo les pregunté qué es lo que se había hecho, qué es lo que no se había hecho. Y que se los dije ahorita, sí, confiamos siempre hasta la fecha. Queremos más a los de afuera que a los de aquí de casa. Así es esto. Bueno, pues estuvo muy buena la plática, estuvo buena mi charla. Sí, ¿verdad? Pero ya tienen por ahí que irse a otra sesión. Sí, pero estuvo interesante. Pues es que todo es interesante, por eso se los dije, o sea, todo depende de ustedes, cómo quieren ver las cosas. En cuestiones históricas, se dan cuenta, si no tenemos la cuestión histórica, si no lo entendemos, pues no sabemos a dónde vamos, de dónde vengo y a dónde voy. Y como se los dije, o sea, sí los comprendo en el aspecto de que escuchan historia y a todos nos da flojera. ¿Por qué? Porque la historia siempre nos la enseñaron de una manera muy aburrida. ¿Sí? Yo ahorita les hablé de muchos temas, ¿sí?
y me fui enfocando a la parte histórica. Pero, ¿cómo quieren ver la parte histórica ustedes? ¿Es aburrida? Sí, sí, es aburrida. Sí, así como lo enseñan, sí, es aburrida. ¿Qué es lo que encontramos? Sale pues los dejo. Síganse divirtiendo, que tengan un buen